lo que demuestra las microfinanzas es que para que haya acceso al crédito no es tan importante el título de propiedad formal. Lo importante es que haya un flujo de caja positivo y una voluntad de pago. Hasta ahora las microfinancieras el catecismo de las microfinancieras empieza con dos conceptos fundamentales: capacidad de pago y voluntad de pago. ¿Qué cosa genera la capacidad de pago? El flujo de caja positivo. ¿Qué cosa genera un flujo de caja positivo? Un emprendimiento exitoso. Y que no es nada evidente cómo se hace un emprendimiento exitoso, evidentemente. Tiene que haber un producto, tiene que haber un mercadeo, tiene que haber un manejo de costos, tiene que haber todo lo que un emprendimiento requiere para ser exitoso, un mercado. Y eso es lo difícil. Pero una vez que hay eso, y las microfinanzas esperan 6 meses normalmente para que esto se dé, y hay un flujo de caja positivo, ya se puede empezar a ordenar la empresa y pagar un crédito con altísimas tasas de interés. Porque cuando se forman mercados la rentabilidad es más alta. Bueno, es un desarrollo teórico que hay que poder, evidentemente, quedar para un trabajo aparte. Y por otro lado, la voluntad de pago. En la voluntad de pago, no, pues los bancos ya no prestan casi en función de las garantías, siempre nos hacen prender hasta la camisa, pero al final eso es una seguridad que no les da tanta seguridad, porque ejecutar la garantía siempre es complicado, es un costo muy alto, etcétera. ¿No? Y entonces ¿cómo hacen las microfinancieras para ver la voluntad de pago? Bueno, pues van a la casa del vecino y le preguntan: ¿es borracho o no es borracho? Así es. ¿Puede pagar o no puede pagar? Es una relación muy personal. Entonces, en la teoría no institucional también Douglas North nos habla pues, que los costos de transacción bajan cuando las relaciones se hacen más impersonales y más en automático se puede hacer esto. Pero resulta que en un país pobre, con instituciones débiles, las relaciones tienen que ser más personales, y las relaciones que tienen las microfinanzas con los clientes son más personales. Son más costosas, los costos de transacción son más altos, sí. Pero el camino hacia la formalidad empieza por ahí. Y es una solución de mercado, no es una solución del Estado. De Soto pensó en una solución desde el Estado. Las microfinanzas son una solución de mercado. Una solución de mercado que no es del mercado puro y duro neoliberal, no. Son ONGs de izquierda, de derecha, de centro, de arriba y de abajo, que empezaron a hacer microfinanzas paralelamente. Y al final todas confluyen en una misma industria, en donde hay un debate interno. El debate entre Yunus, que considera que tiene que ser todo más o menos filantrópico, ¿no? Muhammad Yunus, y el premio Nobel de la Paz por ese tema de microfinanzas, y gente como Michael Chu de Harvard o la gente misma de mi banco que considera que tiene que ser un negocio. Y que no tiene nada de malo que sea un negocio, y tienen que emitir bonos en el mercado de capitales, y con esos bonos en el mercado de capitales ir a tener más liquidez para seguir haciendo microcrédito. Yo estoy un poquito más de este lado, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es una industria que todos los años se reúne en un foro que organiza el BIT, y ahí el BIT ha jugado un papel muy importante en el foro MIC. Yo estuve en el último en Montevideo y fue impresionante. O sea, ya es una cosa masiva y es una cosa que realmente va a tener un impacto macroeconómico, ya no es una cosa marginal. Entonces es un poco la teoría que no se nota, que existe en la introducción, y sí me encantaría que con las universidades, y justamente le propuse a Richard, el libro de Richard Webb, El árbol de la mostaza, me ayudó muchísimo a entender la historia de las microfinanzas, y creo que es un libro de lectura obligatoria para todo aquel que quiera conocer la historia de las microfinanzas en general y en el Perú en particular. Y creo que hay un campo no solo de investigación, sino también de aplicación para fortalecer el mundo de las microfinanzas, que creo que es el camino para formalizar a las empresas. Porque ya, y con eso termino, la gente de mi banco, por ejemplo, decía: sí, nosotros le pedimos RUS ya a partir de cierto monto de crédito al cliente. O sea, ellos están haciendo lo que la SUNAT no sabe hacer. Porque la SUNAT lo hace pues compulsivamente, son como la policía. No, eso no me gusta, me escondo la SUNAT, ¿no? En cambio mi banco lo hace con una propuesta positiva: dame RUS, te doy crédito, te subo la línea de crédito. Y está haciéndole un gran favor a la SUNAT. Eso es lo que tiene que entender la SUNAT, ¿no? Entonces eso es un poco lo que está detrás del libro. Las historias no se las resumo porque hay libros afuera para comprar, y creo que las pueden leer, y bueno, me mandan un correo electrónico si quieren conversar más ampliamente sobre ese tema. Reitero pues entonces mi agradecimiento a Richard, a Miguel por la invitación, y bueno, espero pues que mis amigos Bruno y Guido no me saquen el alma, porque bueno, es muy temprano.
Gracias. Espero que lo que les enseñe no les sirva. Un poco anecdótico, les comento a los alumnos cuando me invitan a una universidad. ¿Por qué? Padre me invitó a estudiar economía en la Universidad Pacífico porque él trabajaba en un banco y él era feliz en el banco, le gustaba su trabajo. Entonces él quería que yo fuera un empleado feliz. Entonces, cuando les digo esto a los chicos, les estoy diciendo, mira, cuando te digo que espero lo que te enseñe no te sirva, lo que le estoy diciendo en el fondo es que tu plan funcione. Sea un empleado feliz y que además la educación superior te permite acceder a un empleo. Cuanto al título de una universidad más prestigiosa, tienes más posibilidades de lograr. Pero en esta época, postcapitalista, postindustrial, los empleos se han vuelto muy inestables. Entonces, yo le digo, te voy a dar un plan B. Si tu plan A de la educación es formar profesionales, sacar el título y conseguir un empleo, el plan B puede ser generar tu propio empleo o tu propio trabajo. Y ustedes ven claramente eso, ¿no? Arellano ya lo había demostrado que, y además eso pasa entre los países también, pero ¿quiénes hacen empresa en el Perú? Son los que son los ricos, las clases altas, y los pobres. Es una perfecta sonrisa, ¿no es cierto? Y al medio, ¿quiénes están? Los clase media. La clase media es la menos emprendedora. Y entonces aquí hay dos factores interesantes, ¿no? Estamos hablando de los empresarios y tendríamos que hablar de las empresas también. Este libro que nos alcanza Daniel, que no es el primero, ya es el segundo, la vez pasada presentó un libro sobre dos historias que ya nos mencionó, de los Añaños y de Flores. Entonces, en la primera yo creo que habla más ya de la empresa, porque estas ya son empresas, y este libro más bien es de empresarios. Porque en su desarrollo las empresas pasan por dos etapas. La primera etapa se llama del emprendimiento y la segunda etapa es de la profesionalización. No todos los emprendimientos llegan a profesionalizarse. Posiblemente muchos de estos emprendimientos queden en eso, en emprendimiento. Y estas historias, las 4 historias o las varias historias acá todavía están a un nivel de emprendimiento. ¿Y cuándo pasamos a la otra etapa de la profesionalización? Para pasar a la etapa de la profesionalización, una empresa tiene que resolver todos los cómo. Cada empresa tiene sus propios cómo. Los cómo no son iguales para todas las empresas. Cómo contrato a mi gente, cómo exporto, cómo pago mis impuestos, cómo me formalizo. Mientras una empresa no resuelve sus cómo, no puede crecer. Se va a quedar al nivel del emprendimiento. Entonces, David Wong, en un trabajo que también hizo en la Universidad del Pacífico, él ya señalaba, ¿no?, que cómo es el tránsito de esta etapa del emprendimiento, donde lo importante es la persona. Es decir, es el emprendedor, con esa lucha, con ese esfuerzo, con esa tenacidad, con esa capacidad de trabajo, con esa capacidad de ahorro, ¿no es cierto?, es clave. Pero en una etapa de profesionalización ya no es tan importante, al contrario, lo ideal es que el emprendedor sea independiente de la empresa. Es decir, que la empresa sea capaz de funcionar sola, sin necesidad del emprendedor. Eso es lo ideal. ¿De acuerdo? Entonces ya deja de ser importante. Por eso digo, tienes al emprendedor y a la empresa profesional, no digo al emprendedor profesional. Entonces David Wong decía que para caminar de esta etapa de emprendimiento a la etapa de la profesionalización, tienes que pasar, puede haber tres caminos. El primer camino puede ser que la persona se profesionalice, que aprenda a resolver todos los cómo. El segundo camino, dice, es que contrate. Y nosotros comenzamos a ver el caso de los Cola Real, ¿no? O perdón, más bien más claro en el de los Topitos, de los Flores. Contrata profesionales de alta capacitación, muy capacitados, que le permiten resolver todos los cómo para su expansión. Pero viene el otro camino, que es el más exitoso, es preparar a la segunda generación. ¿Ya? Entonces, estas personas les dicen a sus hijos, anda, estudia en la universidad y ojalá que sea la mejor universidad y seas el mejor alumno, de forma tal que cuando regreses, esta bodega ya no sea bodega, ni este taller sea taller.
Pero sin embargo, hay otros de estos emprendedores que todavía dan el mensaje que no es el correcto, porque le dicen a sus hijos: anda, quiero que estudies, quiero que seas profesional, para que no seas como yo, bodeguero, para que no seas como yo, vendedor ambulante o el rey del choclo. ¿Por qué? Porque hay, pues, lo que dice Norm Adams, ¿no? La cultura criolla versus la cultura la cultura andina. La cultura andina valora, ¿no es cierto?, las actividades operativas y comerciales, mientras nosotros valoramos las actividades del empleo. Entonces, aquí, esta es una distinción bien importante, porque creo yo que no solo las microfinanzas y todos los demás que estamos trabajando en este tema, tendríamos que entender cómo hacer que las empresas pasen de esa etapa del emprendimiento, que Perú ya es emprendedor. Entonces ya necesitamos empresas, no empresarios, sino empresas ya competitivas. ¿De acuerdo? Y ese es un gran reto, y creo que todos tenemos que acompañar en ese proceso. Bien, entonces, hecho esto de las dos etapas, quiero comentar específicamente en el libro de Daniel. Son básicamente 4 grandes historias, y hay 2 mujeres. Las 2 primeras historias son mujeres. El emprendimiento femenino es un fenómeno espectacular. Yo creo que va a ser o será más revolucionario que las microfinanzas. Y esto empieza efectivamente cuando migran del campo a la ciudad. El esposo llega a entrar a la industria, llega a entrar como obrero de construcción de la industria, lo que fuera, ¿no es cierto? Pero la esposa, que en su zona era de actividades productivas, ayudaba en la producción, porque en el campo ellas tienen sus animales, tienen su chacra, en fin, pero llegan al desierto y ¿qué hacen? Descubren el comercio antes que los hombres. ¿Ven? Empieza siempre en este lado. ¿Y qué pasa? Traspasa nuevamente hacia las clases más altas, y las esposas de los ejecutivos y de los dueños de las empresas se antojan y dicen: yo no voy a ser expectante, puedo ser protagonista. Y nuevamente los dos extremos son los emprendedores, y la clase media sigue ahí. ¿Ya? Entonces, las mujeres, las 2 primeras historias son mujeres, ¿no? Y yo, por ejemplo, el año 99, me pidieron asesorar una tesis en una maestría sobre psicología organizacional, y era determinar el perfil de la mujer exitosa, de la mujer empresaria exitosa. ¿Cuál era su perfil? Y necesitábamos solo 5 mujeres, y no las encontrábamos. Ahora es al revés, creo. Vamos a tener, no, en realidad creo que se ha compensado, pero en todo caso, las mujeres que entran al negocio se están demostrando. Y se ha demostrado que las mujeres emprenden diferente que los hombres. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema maravilloso. Entonces es lo primero que quiero destacar de los 3 temas. En todos los casos, en todos los 4 casos, empiezan en el comercio. Por ejemplo, cuando yo me reúno con unos empresarios que más o menos tienen éxito, podríamos llamar, de algún nivel, les pregunto: ¿qué es más importante, la calidad o el mercado? El que me contesta que la calidad es más importante es porque ha resuelto su problema de mercado. Me explico. Si yo soy confeccionista y estoy en Gamarra, yo ya no tengo que preocuparme por el mercado, porque yo estoy pagando el mercado con los alquileres, estoy pagando ese mercado con el metro cuadrado que cueste, estoy comprando mercado. Y entonces inmediatamente entiende la calidad. Entonces, los emprendimientos exitosos, porque hacer las 2 cosas, cuando un emprendedor empieza, hace pues absolutamente todo, ¿no? Fue mi caso, cuando yo empecé mi empresa, hacíamos todo y todavía seguimos haciendo muchas cosas, ¿no? En fin, pero el emprendimiento, como les comentaba, tiene 2 grandes funciones, una la comercial y otra la productiva. Hacer las 2 cosas inmediatamente es complicado. ¿Quiénes le va mejor? Quien resuelve primero la parte comercial. Una vez que resuelve la parte comercial, resuelta la parte comercial, comienza a trabajar la parte productiva y le va bien. Pero el que empieza en la parte productiva así, ¿no es cierto?, no va a tener muchas posibilidades. Entonces los 4 casos acá empiezan
en actividades comerciales. Y podríamos decir exactamente lo mismo de Aquilino Flores, que empezó, nos los ha contado, y también de los Añaños. O sea, la mamá, la señora María Antonieta, que le dicen Mirta, ¿no? Porque su nombre es María Antonieta, no es Mirta, pero es profesora. Y ella tuvo la única y la primera bodega en el pueblo de San Miguel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ella, con la oposición de sus suegros, que le decían, ¿cómo vas a ser bodeguera? Tú eres profesora, en fin, esos prejuicios que todavía tenemos. Ella empezó siendo... Y si ustedes preguntan a sus hijos, ¿cuál es la función más importante que les enseñó la madre? Es a vender, salían a vender los productos del agro al mercado. Tuvieron que superar esa vergüenza que nos limita a nosotros a hacer actividades comerciales. Entonces, en todos los casos hay una actividad comercial, ¿no? Entonces, yo creo que ahora el trabajo, como bien dice Daniel, es, fíjense, mientras la SUNAT tiene un estilo de decir a la gente, oye, paga tus impuestos, entrega facturas, comprobantes, las microfinancieras le dan otra propuesta. Yo creo que para que los empresarios entiendan las ventajas de la empresa, por ejemplo, del capitalismo corporativo, que gozan de qué cosa. Algunos gozan de monopolios, otros gozan de seguridad, ¿no? Las empresas tienen policía, tienen hasta el ejército a su disposición, ¿no es cierto? Tienen defensa legal, tienen una personería jurídica, ¿no es cierto? Tienen operaciones de salvataje financiero, las empresas, cuanto más grande, más salvataje, ¿no? Y externalizan sus costos y maximizan beneficios. Tienen los escudos fiscal, tienen el escudo tributario. Entonces, cuando tú a un emprendedor, a un empresario, le comienzas a enseñar que opuestamente a lo que llamaríamos el capitalismo chicheril, que llaman así unos estudiosos que hicieron un libro que a mí me parece simpático, que se llama Chicha Power. Ellos dicen, por ejemplo, que los empresarios emprendedores peruanos, digamos, que es una organización que se mantiene con lo mínimo. Si ustedes se sientan en el directorio de la Escuela Real ahora, encontrarán una modestia increíble, ¿no? Mantienen esa modestia. Me contaba, Daniel ya decía, tú hablas con Aquilino y Aquilino sigue siendo modesto. Y entre otras cosas porque tienen un terror a volver a ser pobres. Eso es terrible. O sea, tú encuentras, han pasado por situaciones tan extremas que tienen mucho miedo a volver a ser pobres. Entonces, trabajan con lo mínimo. Hacen outsourcing para todo y todo, para todos y todo, ¿no es cierto? Actúan en tiempo real. Entonces, cuando nosotros a estos señores que todavía están en estas etapas del emprendimiento, para ayudarles a hacer esa profesionalización, creo que la historia que nos presenta acá Daniel es una historia que nos permite reconocer a ese emprendedor, pero creo que el reto nuestro es ayudarles a dar ese otro salto para que esas empresas sean competitivas, y son las empresas que necesitan nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro país. Entonces así creo que podemos lograr. Bien, y yo nada más quiero terminar y agradeciéndole sobre todo a los organizadores, pero sobre todo a Daniel, ¿no? Que somos compañeros desde la universidad, nos hemos conocido en la universidad, siempre hemos reconocido en él un alumno no solo destacado, sino inquieto, muy sensible hacia las actividades no solo académicas, sino extraacadémicas. Y realmente me ha sorprendido muy gratamente no solo este trabajo, sino todo lo que está haciendo en relación a las microfinanzas y otros temas. Y bienvenido, Daniel, a este tema que es fascinante y esperemos seguir aprendiendo juntos, y espero seguir aprendiendo de tus aportes. Muchas gracias.